Padre nuestro que estás en el cielo. Hacemos así, cada reunión de estas, una frase del Padre nuestro. Mirad, llamar a Dios Padre es una cosa que es verdaderamente nueva en la historia de las religiones. Tanto si miramos las religiones que no son cristianas como si miramos el Antiguo Testamento, a Dios normalmente no se le llama Padre. Aunque a veces se le pueda decir, tú eres el Padre de todos y tal, pero no es eso lo que acaba de definir a Dios. Más bien en las religiones naturales, pues, Padre quiere decir, Él es el origen de todo, y eres el que lo controla todo y el que lo domina todo, pero no tiene el matiz tan fundamental que tiene en el cristianismo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también se le llama Padre, pero nunca se piensa que es que Él tiene un hijo de su misma naturaleza. De manera que el llamar a Dios Padre es una novedad que nos ha traído Cristo y que la conocemos gracias a Él. Él dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Con lo cual Él nos está diciendo que eso de que Dios sea Padre es un secreto que nadie lo puede saber más que Él y aquel a quien Él se lo revele. Y Él se lo ha revelado pues a los apóstoles y a todos los que creemos en Él, ¿no? Nos lo revela, nos lo da a conocer. Entonces, porque claro, llamar a Dios Padre en el sentido cristiano quiere decir que Dios lleva en su seno desde toda la eternidad un hijo único. Eso no lo habían pensado ni las religiones naturales ni en el Antiguo Testamento, porque un hijo único igual al Padre, consustancial al Padre, ¿no? Pues eso es verdaderamente algo que no... Eso es lo que nosotros decimos en el credo. Sabéis que el credo tiene dos maneras, una corta y otra larga, ¿no? La corta se llama credo apostólico, está más resumido. Y la larga se llama credo niceno. Es el mismo credo, pero más explicado por el concilio de Nicea, ¿no? Y en esa más larga se dice, Hijo único de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, o sea, Hijo en un sentido fuera de lo normal, se dice de Jesucristo, ¿no? Y claro, pues ese es el secreto que Cristo nos ha traído y nos ha revelado. Uno de los padres de la Iglesia, se llaman padres de la Iglesia a aquellos cristianos de los primeros siglos que explicaron tan bien la fe cristiana que la Iglesia agradecida los llama padres de la Iglesia. Hay muchos, ¿no? Son padres de la Iglesia en este sentido, ¿no? Que han sido grandes creyentes que han sabido explicar la fe de una manera tan bella, tan profunda, que la Iglesia ha dicho, sois como mis padres, ¿no? Uno de ellos, que se llama Orígenes, en el siglo III, pues fijaos lo que decía hablando de llamar a Dios Padre en relación al Antiguo Testamento. Mirad lo que escribe, dice, sería digno de observar si en el Antiguo Testamento se encuentra una oración en la que alguien invoca a Dios como Padre, porque nosotros hasta el presente no la hemos encontrado, dice él, o sea, dice nosotros, pero quiere decir, porque yo no la he encontrado, a pesar de haberla buscado con todo interés. Y no decimos que Dios no haya sido llamado con el título de Padre, o que los que han creído en Él no hayan sido llamados hijos de Dios, sino que por ninguna parte hemos encontrado en una plegaria esa confianza proclamada por el Salvador de invocar a Dios como Padre. Eso que nos enseña el Señor en el Padre Nuestro, en la primera palabra del Padre Nuestro, dice Orígenes, dice, eso yo no lo he encontrado en todo el Antiguo Testamento y lo he leído con mucho cuidado. Aunque en todos estos textos Dios se ha llamado Padre e hijos aquellos que fueron engendrados
por la palabra de la fe en Él, no se encuentra, sin embargo, en la antigüedad una afirmación clara e indefectible de esta filiación. Y así los mismos lugares aducidos muestran que eran realmente súbditos los que se llamaban hijos. Esto es interesante. Dice, en el Antiguo Testamento, aunque alguna vez se llame a Dios Padre y Dios llame a los creyentes hijos, pero en realidad lo que eran súbditos. Como diciendo, Dios era el jefe, el amo, pero ese misterio entrañable de la paternidad todavía no se había revelado, ya que según el apóstol, mientras el heredero es menor, siendo el dueño de todo, no difiere del siervo, sino que está bajo tutores y encargados hasta la fecha señalada por el Padre. O sea que de llamar a Dios Padre, es lo primero que os quería decir, es algo verdaderamente nuevo, que empieza con Cristo y con los cristianos, porque Cristo nos enseña a llamar a Dios Padre, pero nos dice que Dios es Padre porque tiene un único Hijo, que es Él, Jesús. Y a nosotros nos va a hacer hijos porque por el bautismo nos va a unir a Jesús, a conectar con Cristo. Y entonces el Padre del Cielo, a medida que los hombres se van bautizando, mira a su Hijo Jesucristo y ve que le han salido retoños, que son todos los que están enchufados a Él por el bautismo. Porque Dios solo tiene un Hijo, que es Cristo. Y nosotros somos hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula, que es Cristo, que es Jesús. Por lo tanto, esto es algo nuevo que empieza con el cristianismo. Segunda cosa, esto es un atrevimiento. Llamar a Dios Padre es un atrevimiento. De hecho, ¿qué dice el sacerdote antes de rezar el Padre Nuestro en la misa? Dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. ¿Por qué es un atrevimiento? Supongo que muchas de vosotras seréis madres, ¿no? Pues porque los hijos se parecen siempre a sus padres. Claro, es un atrevimiento que yo, que soy egoísta, que soy avaricioso, que soy vanidoso, que soy orgulloso, etcétera, etcétera, llame padre a aquel que es todo lo contrario, generoso, bueno, humilde, desprendido, ¿comprendéis? Luego es una novedad y es un atrevimiento. Y nosotros solo nos atrevemos a decirlo porque estamos conectados con Cristo por el bautismo, unidos a Él. Digamos que cuando decimos Padre, hablando con el Padre del Cielo, lo hacemos apoyándonos en Jesucristo, porque somos como las ovejas que lleva sobre sus hombros, ¿no? Y porque estamos unidos a Él. Porque si no, ¿cómo nos íbamos a atrever a llamarlo Padre? Porque todavía nos falta mucho para parecernos a Él. Por lo tanto, veis, es un atrevimiento. Nosotros estamos en el camino de ir pareciéndonos a Él, por la unión con Cristo, por la gracia, por la recepción del Espíritu Santo, pero amigo, lo que nos queda para parecernos a Dios. Y entonces, pues ahí es un... Y bueno, ¿y qué significa la palabra Padre en boca de Jesús? Jesús lo decía con una expresión aramea que es Abba, Abba, y que es lo que los niños pequeños le dicen a su padre, Abba, papá. Pero esta palabra Abba, Padre, que el Señor la emplea y en el Evangelio se ve que la emplea, significa al mismo tiempo dos cosas. Significa una relación muy tierna y al mismo tiempo una relación muy exigente. Muy tierna, Abba, habría que traducirlo por papá. Y significa que entre Dios y nosotros hay
una relación, una ternura especialísima, como la que tiene un padre hacia su hijo, o una madre. El profeta Isaías había escrito: ¿puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Y yo contesto: sí que puede, que yo he conocido alguna que puede, pero bueno, entre paréntesis, ¿no? Pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, dice el Señor. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, al llamar a Dios Padre, sabemos que Él nos va a amar siempre, y eso nos da una tranquilidad. El cristiano vive tranquilo, sin agobios ni miedos, como un niño en brazos de su madre, dice el Salmo 130. Como un niño en brazos de su madre. Un niño en brazos de su madre, eso es la gloria bendita. Ya no hay más. Pues sabe que Dios cuida de él. Nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros. Entonces, decirle a Dios Padre significa conocer este misterio de ternura, de cuidado de Dios sobre nosotros y creer en Él. Y creer que mi vida, aunque yo tenga tormentas en mi vida, pero transcurre toda en un abrazo, el abrazo que el Padre me da, que es un abrazo comparable al de una madre con su bebé, y por lo tanto una gran seguridad. Y por otro lado, de exigencia. Digo, Padre significa una relación de ternura, pero también de exigencia. ¿Por qué? Pues mira, porque Dios es un padre, pero no es un abuelo. Los abuelos están para malcriar a los nietos. Y cuando los hijos le dejan a los abuelos, ¿no?, sus hijos, ¿no?, y le dicen que no coma esto, yo, si estoy delante, digo, no digas bobadas, que para eso estás tú, que eres su padre o su madre. Los abuelos están para malcriarnos, para darle caprichos. Vas a atormentar ahora. Tus padres ya te educaron a ti. Déjalos ahora tranquilos y que hagan con los nietos lo que... Y si no, no se los decís. Pero bueno, entonces, es decir, Dios es un padre, no es un abuelo. Y mirad lo que dice la carta a los hebreos. Dice, el Señor corrige a los que ama. Corrige. Los abuelos no corrigen, los abuelos ríen las gracias. Pero los padres sí que corrigen. Bueno, o deberían corregir. Como hizo Cristo, que aunque suplicó con gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice, Cristo con gritos y lágrimas está pensando en el huerto de los olivos. O sea, sufriendo y llorando, sudando sangre, oró al Padre para que lo librara de la muerte. Y dice la carta a los hebreos, y fue escuchado. ¿Pero cómo fue escuchado? Porque lo resucitó, pero no lo libró de la muerte. Fue escuchado, o sea, el Padre le dijo, aquí estoy yo y no voy a dejar de estar contigo, pero el cáliz que tienes que beber, lo tienes que beber. Entonces, veis, llamar a Dios Padre es entrar en este misterio de una ternura infinita y fiel, pero de una exigencia. Dios me ama, no me abandona nunca, está conmigo, pero lo que a mí me toque de cruz, de cáliz, no me lo va a quitar. Porque es un padre, no es un abuelito. Por lo tanto, esto sobre la primera palabra, la novedad, el atrevimiento y lo que significa este misterio de ternura, pero también de exigencia. Después decimos nuestro, Padre nuestro. Interesante notar que no decimos mío, no decimos Padre mío. Decimos nuestro, y al decir nuestro se refiere a todos aquellos que por la fe en Cristo y por el bautismo han sido hechos hijos en el único Hijo, lo que os decía antes, ¿no? Se refiere pues a la Iglesia, al conjunto de los bautizados. Todos aquellos que hemos estado enchufados, conectados con Cristo
Por el bautismo somos el nuestro, porque en realidad solo hay uno que puede decir Padre de verdad, que es Cristo. Pero Él nos dice, orad así, decid conmigo Padre, porque nos une a Él por el bautismo. Y somos como sarmientos que están injertados en la vid. Y como Dios quiere que todos los hombres se salven, porque eso lo dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, y como Cristo ha entregado su vida por la salvación de todos, pues cuando decimos Padre nuestro, decimos en primer lugar los que estamos unidos a Cristo por el bautismo, pero decimos también en el fondo todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres lo conozcan, que todos los hombres le den su corazón, que todos los hombres sean unidos a Cristo por el bautismo, y por lo tanto en ese nuestro está, en primer lugar, la Iglesia, todos los cristianos, todos los bautizados, pero también en segundo lugar, todos los que Dios quiere salvar. ¿Y cuántos son? Son todos. Otra cosa es que Dios los consiga salvar o no, porque eso, como sabemos todos, pasa por la libertad de cada hombre, ¿no? No se puede salvar a nadie a la fuerza. Jesús iba a morir por la nación, escribe San Juan en su Evangelio, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? En ese momento todos los que no eran judíos. Porque San Juan dice, va a morir por la nación. La nación significa Israel. Y añade enseguida, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno, en Cristo, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, cuando decimos nuestro, pues estamos pensando en eso. En primer lugar, en los cristianos, en todos los bautizados, pero también en último término en todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se bauticen, se unan a Cristo, ¿no? Y alcancen la salvación. Y finalmente decimos que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Bien, como todos sabemos, el cielo no es un lugar. El cielo es Dios. El cielo no es un lugar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son las primeras palabras de la Biblia. Si abrís la Biblia, el libro del Génesis, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero claro, los cielos ahí no quiere decir la atmósfera, el firmamento, porque eso lo dirá después en el primer día o en el segundo día o no sé en qué día, que los cielos quiere decir ahí, en realidad quiere decir los ángeles, que son los que están con Dios. Lo primero que crea Dios son los ángeles que están con Él. Y eso es lo que la Biblia entiende por los cielos. Y después por la tierra entiende el universo entero, dentro del cual llegará un momento en que creará al hombre. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Os voy a leer lo que dice este padre de la Iglesia, de Nuevo Orígenes, sobre esto. Dice, cuando se dice que el Padre de los santos está en el cielo, no se ha de pensar que está limitado por una figura corpórea y que habita en el cielo como en un lugar, pues si estuviera comprendido por el cielo, vendría a ser menor que el cielo que lo abarca. Curioso esto. Dice, si Dios estuviera en un sitio, el sitio sería más grande que Él. Pero eso es absurdo. No puede haber nada más grande que Dios, ¿no? Por el contrario, se ha de creer que es Él el que con su inefable y divina virtud lo abarca y lo contiene todo. O sea, Dios no está en ningún lugar. Todos estamos en Dios. El universo entero está en Dios. La historia entera está en Dios. Y esto
si habéis visto alguna catedral de la Edad Media, de estas iglesias del arte románico o gótico, en la entrada de la catedral se suele representar muchas veces el juicio final. Y representan a Cristo, al Señor, que está sentado en un trono, y lo suelen enmarcar dentro de una especie de almendra, ¿no? de figuras. Y bueno, muchas veces en esas esculturas le ponen a Cristo en la mano una bola. Bien, eso es una manera de decir, todo está en su mano. Esa bola significa el universo, todo lo que existe. Y es una manera de decir, todo está en la mano de Cristo, todo está en la mano de Dios. Por lo tanto, Dios no está en ningún lugar. Al contrario, todos los lugares y todos los seres estamos en la mano de Dios, ¿no? Y eso, por eso, al decir que estás en el cielo, pues queremos decir que estás en ti mismo, no en un lugar. Y mirad lo que dice otro padre de la Iglesia, San Agustín. Dice, si Dios está en el cielo y nosotros somos sus hijos por adopción, eso significa que nuestra verdadera patria es Él. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice, cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios, y al mismo tiempo gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Y por eso los cristianos no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Es decir, esto lo dice el Catecismo, no lo dice San Agustín, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque efectivamente San Pablo escribe, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De manera que nosotros somos ciudadanos de este mundo, pero aquí estamos como extranjeros y peregrinos, como alguien que está de viaje. Nuestra verdadera patria es el cielo, y nuestro verdadero pasaporte y nuestro verdadero carnet de identidad es el que nos da el cielo, que dice, es un hijo mío, porque está bautizado, porque está unido a mi único Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, el cielo no es un lugar, sino es Dios mismo. Y en Dios está todo. Todo ocurre en Dios. Entre paréntesis, por eso el pecado es algo tan horroroso. Porque cuando pecamos, en cierto modo estamos manchando a Dios, porque nosotros existimos en Dios. ¿Entendéis? El cielo es un ámbito. Un ámbito. ¿Qué ámbito? Pues es Dios y quienes existen en su presencia de manera inmediata y directa. ¿Quiénes existen en la presencia de Dios de manera directa e inmediata? En primer lugar, los ángeles, los que no han pecado, porque los ángeles que pecaron se convirtieron en demonios y esos ya los han echado de la presencia directa e inmediata de Dios, pero en la presencia directa e inmediata de Dios están los ángeles, está la Santísima Virgen y está San José y todos los santos. Luego el cielo es un ámbito distinto de la tierra. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Que en ese ámbito Dios está presente de manera directa e inmediata. Para nosotros Dios está presente, pero no de manera directa e inmediata. Está presente en la Eucaristía, pero lo que vemos es un trocito de pan. Está presente en su palabra, pero claro, no son lo mismo sus palabras que Él. Está presente en el prójimo, pero el prójimo no es Dios. Siempre que decimos, ¿no?
Eso tú haz esto al prójimo porque es como si se lo hicieras a Cristo, pero el prójimo no es Cristo, ¿eh? El cielo, por lo tanto, es un ámbito distinto, ¿eh?, de la tierra. Sobre esto os quería leer, a ver, por aquí, ¿dónde está esto? Ah, sí. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo significa tú que estás en otra parte. Pero otra parte que no es un espacio, es otro ámbito. Yo estoy en la tierra, donde hay sufrimientos, pecado, las cobardías de los otros y también las mías. Este es el mundo en el que yo estoy inmerso. Pero tú, Señor, estás en otra parte. Y en esa otra parte no hay ni pecado, ni cobardía, ni sufrimiento, ni tristeza. El cielo es esencialmente el otro mundo. Y cuando decimos el otro mundo, ¿qué queremos decir? Queremos decir el mundo en que Dios es amado y obedecido de un modo absolutamente perfecto. ¿Quiénes le aman y le obedecen de un modo absolutamente perfecto? Los ángeles y los santos, que son los que están inmediatamente con él. Por lo tanto, pues es eso. Es el universo de la visión beatífica, de la iglesia triunfante, en fin, lo que decimos tantas veces, ¿no? Y lo que sí que os quiero decir es que el cielo es, ya os lo he dicho, ¿no?, es nuestra patria más verdadera. O sea que mi patria es España, la patria chica Murcia, lo que tú quieras, pero la patria más verdadera es el cielo. Por eso os decía, nuestro pasaporte y nuestro carnet de identidad más verdadero de todos los que tenemos es el que nos da el Padre del Cielo, que nos mira y dice, ojo, ese está bautizado, ese es de los míos, ese es hijo mío, su verdadera casa está aquí. Por eso en uno de los primeros escritos que hicieron los cristianos, una carta que se llama la carta a Diogneto, fijaros lo que escriben ahí, dice, los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Pues todas estas cosas son las que resuenan, las que están ahí escondidas en esta frase. Padre nuestro que estás en el cielo.